Buenos días al grupo, espero que todos estén bien. Esta va a ser la segunda práctica. Recuerden que la primera práctica fue sobre la instrumentación y la elaboración del video. La segunda práctica tiene que ver con la calorimetría. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Bueno, el objetivo de esta práctica es determinar el pi del calorímetro y determinar el delta H de función en este caso del hielo. Eso es lo que nos interesa básicamente, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y lo que voy a hacer ahorita a continuación es darle la data experimental, pero primero, objetivo de la práctica, determinar el delta H en función de hielo, pero para ello necesitamos el pi del calorímetro. Ese pi es lo que nosotros llamamos la capacidad calórica o calorífica. Recuérdense que eso es diferente al calor específico C sub P o C sub B. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay un procedimiento experimental que hay que seguir. Este es un procedimiento, hay un procedimiento experimental que es la primera parte que tiene que ver para determinar el pi del calorímetro. Vamos a tener un calorímetro que es básicamente un envase metálico con una tapa en la cual tiene un concho en la parte superior donde va a haber un agitador donde podemos colocar un termómetro. Entonces la primera parte que vamos a hacer es rápidamente el procedimiento experimental es determinar el peso del calorímetro vacío. Se utiliza una balanza mecánica. Es una balanza que tiene un vástago y un plato, es una balanza mecánica, se coloca ahí, todo el equipo junto con el termómetro. Y una vez pesado vacío este calorímetro, agregamos 100 mililitros de agua y volvemos a pesar el equipo. Por diferencia, entonces tenemos el peso del agua. Esto es para el procedimiento, eso está explicado en la guía, yo se lo estoy resumiendo de una manera bastante sencilla. Luego lo que se hace es empezar a agitar, se agita, ¿verdad? Y se toma la temperatura inicial y se agita constantemente cada minuto hasta que la temperatura sea constante por lo menos 30 segundos. Eso es aproximadamente lo que se hace. Luego, ¿qué es lo que se hace rapidito? Se monta un calentador, un heater, 100 mililitros de agua, se coloca un termómetro dentro de ese vasito precipitado que tiene los 100 mililitros de agua. Y entonces agregamos aproximadamente 100 mililitros, metemos el termómetro cuando la temperatura sea 80 grados centígrados. Entonces agarramos y vertemos 60 mililitros al calorímetro y tomamos la temperatura inicial, empezamos a agitar cada 30 segundos hasta que la temperatura se mantenga constante. Y una vez que terminemos esto, pesamos el calorímetro. Esto nos va a permitir a nosotros hallar el pi del calorímetro. Luego existe un procedimiento experimental para determinar el delta H en función del hielo, que es muy parecido. Se pesa el equipo vacío, luego se le agregan 100 mililitros de agua, luego se vuelve a pesar, por diferencia se tiene el peso del agua, y luego se pesan 30 gramos de hielo. Esos 30 gramos de hielo se sumergen en el calorímetro, se empieza a agitar, se toma la temperatura inicial y se agita constante cada 10 segundos en este caso para que la temperatura, hasta que la temperatura sea constante, ¿no? Y sí, más o menos así es la idea del procedimiento. Y por conveniencia podemos pesar nuevamente el equipo si queremos corroborar el peso que teníamos. Muy bien. Eso es en rango general el procedimiento experimental. De todas maneras, eso lo tienen explicado en su guía que le estoy subiendo por M7. Muy bien, vamos con los datos experimentales que necesita esta práctica. Muy bien, esta es la primera data experimental. Aquí lo que estamos es, cuando se está en el laboratorio, aquí lo que nos muestra es, bueno, ¿cuánto pesa el calorímetro una vez que lo hemos pesado en la balanza mecánica? Bueno, eso nos dio acá 272.1 gramos. Y el calorímetro, una vez que le agregamos, porque hay que agregar los 100 mililitros de agua, en este caso destilada, nos dio 370.1 gramos. Estos son los datos referidos al calorímetro vacío y al calorímetro con 100 mililitros de agua una vez agregado. Todos estos datos, este primer dato es para nos conduce para determinar la capacidad del calorímetro. Ok, esta lámina que están viendo, ¿a qué corresponde? Bueno, esta lámina corresponde, una vez que tú le agregas los 100 mililitros de agua,
del calorímetro, tiene en la parte superior una varilla de bronce en la cual usted empieza a agitar y empiezan a tomar la temperatura. Cada minuto le empiezan a agitar hasta que tomen la temperatura. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que en el primer minuto 25, en el segundo minuto 25, en el tercer minuto 25. O sea, para este estudiante que hizo la práctica, él mantuvo, en este caso, según su dato, la temperatura no les varió. Okay. Ahora bien, lo que ven en la tabla inferior, lo que están viendo son las datas. ¿Esta data qué corresponde? Bueno, esta data corresponde cuando ustedes, en este caso, cuando se calentó el agua, 100 mililitros de agua en un heaters, un calentador, colocamos un termómetro dentro del vaso precipitado. Cuando alcanzó los 80 grados centígrados, con una pinza, ¿verdad?, agarramos el vaso precipitado y vertimos con un embudo al calorímetro 60 mililitros de agua. Entonces, lo que ustedes ven aquí son esas temperaturas que se están tomando en cuenta cuando se inicia ese proceso. Es decir, cuando tú viertes el agua caliente al calorímetro. Entonces, aquí vamos a checar la temperatura cada 10 segundos hasta que la temperatura permanezca constante. Fíjense que inicialmente de 0 segundos, aquí se colocó minutos, ese es un error, es segundo. O sea, a los 0 segundos, obvio que está comenzando con la temperatura inicial, que fue 25. Y entonces cada 10 segundos se fue chequeando la temperatura, cada 10 segundos, hasta que se notó que la temperatura a partir del segundo 40 permanece constante. Entonces, esta tabla se correlaciona con el procedimiento experimental, que tiene que ver cuando viertes 60 mililitros de agua caliente al calorímetro. ¿De acuerdo? Ok, continuando con la data experimental, esta tabla, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, esta tabla nos muestra cuánto pesó el calorímetro con los 100 mililitros de agua, que es 370.1. Y luego nos muestra cuánto pesó el calorímetro una vez que le agregaste 60 mililitros de agua caliente. Y eso nos dio 427.2 gramos. Y el último cálculo que está abajo es simplemente para determinar el peso del agua caliente, que es la diferencia, pues, o sea, cuando tenía el agua caliente y cuando no la tenía. Y eso nos da el peso del agua caliente o la masa del agua caliente, que en este caso es 57.1 gramos. Esa es la data que nos da esta tabla. Ahora vamos a mostrar los datos experimentales para el cálculo del deltaje de fusión de hielo. Igualmente, volvemos a hacer lo mismo, el calorímetro vacío, luego lo pesamos, incluyendo con el termómetro en la balanza mecánica. Luego agregamos los 100 mililitros de agua y lo volvemos a pesar, que aquí nos da que cuando está vacío 271.7 gramos, cuando está con agua 370.5 gramos. Ahora, el peso también se mostró el cálculo, lo que es la diferencia, ¿no?, que es el calorímetro con 100 mililitros de agua menos el calorímetro vacío, y eso nos da, en este caso, el peso del agua o la masa del agua que se está utilizando. También cuando aquí esta parte, acuérdense que trituramos 30 gramos de hielo, lo introducimos, empezamos a agitar, tomar la temperatura, entre otras cosas, etcétera. Okay. Pero, ¿cuánto pesó el calorímetro con los 100 mililitros de agua y los 30 gramos de hielo? Bueno, eso pesó 400. Ahora, ¿cuánto pesa el hielo? En este caso, sería determinar la masa, sería simplemente hacer una diferencia, es decir, el calorímetro con los 100 mililitros de agua y los 30 gramos de hielo, menos el calorímetro con los 100 mililitros de agua. Aquí está el cálculo y eso me da que el peso del agua, la masa del agua es de 29.5 gramos. Muy bien, esta data experimental es muy sencilla. Aquí les resumí los cálculos básicos que se hacen, los pesos que se determinan, todo lo demás, lo que significa es cálculos matemáticos, donde hay que hacer un balance de energía. Y yo también le mostré, bueno, también se le mostró la tabla al principio. Lo que nos faltaría es ver la tabla cuando tenemos el procedimiento para el deltaje de fusión del hielo. Bueno, aquí está la tabla que te permite visualizar cuáles fueron las temperaturas que se obtuvieron. Esto es cada 10 segundos hasta que la temperatura era constante. El calorímetro en la parte superior tiene una varilla que permite agitar la muestra. Entonces, chequeate la temperatura inicial, que fue 25 grados centígrados aproximadamente. Entonces cada 10 segundos empezamos a chequearla y aquí vemos los valores y la lectura 8, 9 y 10 nos da aproximadamente
que la temperatura se mantuvo en 9 grados centígrados en este caso. Entonces ahí paramos nuestra experiencia y hasta ahí la temperatura, porque ya tenemos la temperatura inicial y nuestra temperatura final. Nuestra temperatura inicial fue de 25 grados centígrados y nuestra final fue de 9 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la data experimental.